Bueno. Dice, en la figura se muestra una red abierta. Tenemos aquí el tanque elevado, fíjense, con cota 2.553 metros, ¿ya? Se desea diseñar el sistema de distribución de agua potable con tuberías de PVC. Ya nosotros sabemos que el material de la tubería nos va a dar el coeficiente de Hazen-Williams que vamos a ocupar. En este caso, el PVC puede variar su coeficiente entre 150, 140, eso depende del fabricante. Por eso es que yo siempre se los voy a dar como dato, ¿ya? Se necesita saber la población proyectada a 20 años, ¿no? Los caudales de consumo, las presiones residuales. La población tiene 5.505 habitantes con una tasa de crecimiento del 1.5%. Fíjense que acá ya les estoy dando directamente la tasa de crecimiento. Ustedes no tienen que hacer ningún tipo de interpolación ni nada, ¿ya? La dotación es de 100 litros habitantes día. La dotación también está como dato porque esa va a depender, ya les he dicho, de estudios socioeconómicos, etcétera, de si la zona es industrial, si es comercial, si es zona residencial, entonces va a ser siempre un dato. Les piden utilizar el método geométrico. Alguno me va a decir, pero ingeniera, para esa cantidad no es mejor hacer el método aritmético. Sí puede ser, pero yo les estoy pidiendo el método geométrico y como estamos nosotros aprendiendo, entonces vamos a usar el que nos piden, ¿ya? Considere para el cálculo de caudales K1 de 1.2 y K2 de 2, ¿ya? Bueno, quiero que lo vean bien el esquema. Aquí tienen nodo 1, nodo 2, 3, 4, 5, la longitud de cada tramo, ¿ya? La cota de cada nodo, cota de terreno 2510. Fíjense que todas las cotas del terreno están por debajo de la cota del tanque, y eso es obvio porque es un sistema que va a trabajar por gravedad, ¿ya? Tiene sus respectivas longitudes. ¿Listo? Vamos a continuar entonces. Lo primero, yo siempre me coloco los datos. 5.505 habitantes, el R, la tasa de crecimiento 1.5. La dotación, aunque no les digan que es dotación final, ustedes lo van a tomar como dotación final, a no ser que yo les diga es una dotación inicial y ustedes tengan que buscar la dotación final. Pero si no les dicen nada, vamos a asumir dotación final. El tiempo del año horizonte del proyecto, 20 años. Bueno, lo primero, calcular por el método geométrico. Ya todos conocemos la fórmula, población final es igual a la población inicial, 1 más I sobre 100, todo elevado al tiempo. La población inicial, reemplazamos datos y nos va a dar 7.415 habitantes. Y esto es parte de la pregunta, pero son cosas que ya han aprendido a hacer en el primer parcial. Ahora, lo más importante es calcular los caudales de consumo, porque con los caudales de consumo nosotros vamos a obtener el caudal unitario por tramo. La fórmula para el primero, el caudal medio, población final por dotación final, dividido entre 86.400. ¿Ok? Bueno, la población, 7.415, multiplicado por la dotación que es dato, dividido entre el factor de conversión de 86.400, les va a dar 8.58 litros por segundo. Sabemos que con tenemos que mayorarlo, este caudal, con el K1, que en este caso nos dieron de 1.2, entonces multiplicamos 1.2 por 8.58 y nos va a dar un caudal máximo diario de 10.3 litros por segundo. Para cálculo de redes, nosotros debemos trabajar
siempre con el caudal máximo horario. El caudal máximo horario va a ser la mayoración del caudal máximo diario mediante el coeficiente K2, que en este caso es 2, quiere decir que prácticamente se va a duplicar. ¿Ya? Yo sé que para los coeficientes K1 y K2 existen tablas referenciales, existen rangos entre los cuales ustedes deberían más o menos sacar una interpolación o a criterio técnico decir, bueno, voy a trabajar con tal valor. Pero para efectos de uniformidad en el cálculo y que me facilite a mí también corregir los parciales, es que yo les voy a dar estos datos, ¿ya? Vamos a diseñar el sistema mediante la forma de Hazen-Williams, que fue la que les mostré ayer, y que les expliqué qué significaba cada uno de las variables dentro de la fórmula. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo está bien? Ok. El primero, del tanque al nodo 1. Del tanque al nodo 1, nosotros vamos a entrar con el caudal máximo horario. Acuérdense de del tanque al nodo 1, ¿cuál es la longitud? 300 metros. El caudal que vamos a ocupar va a ser el caudal máximo horario, que sería 20.6 litros por segundo. Transformando en metros cúbicos por segundo, se divide entre 1000 y les va a dar 0,0206 metros cúbicos por segundo. Esta delta H, ¿ya? Es el gradiente hidráulico que se va a calcular por la diferencia de cotas. Acá yo tengo una cota de 2553 en el tanque elevado y en el nodo tengo una cota de 2510. La diferencia de cotas nos da un gradiente de 43 metros. Teniendo ya este gradiente, ¿qué es lo que yo voy a calcular? Voy a calcular la pérdida de carga unitaria, porque el gradiente nos va a ocasionar una pérdida de carga que nosotros la tenemos que calcular por unidad, es decir, por cada metro. ¿Cuánto se va perdiendo por cada metro? Entonces vamos a dividir el 43 entre la longitud del tramo y nos va a dar 0.143 metros por metro. ¿Ya? Esta pérdida de carga unitaria es la que nosotros vamos a utilizar aquí en la fórmula de Hazen-Williams. Ahora, fíjense que acá yo copio nuevamente la fórmula. Lo que pasa es que como mi WhatsApp estaba abierto ahí, les voy a pedir que silencien sus micrófonos, por favor. ¿Ya? La fórmula de Hazen-Williams nos dice, voy a tener que sacar a la persona que me está interfiriendo con la clase. José Ernesto Morales, José Diego. Ingeniero. Por favor, apaguen su micrófono. Ya, ahora sí. Les decía, la fórmula de Hazen-Williams dice que el caudal va a ser igual a 0.2785 por el coeficiente Hazen-Williams, que en este caso para el PVC nos han dado 140, ¿sí? Un coeficiente dimensional, multiplicado por el diámetro de la tubería elevado a 2.63 y eso multiplicado por la pérdida de carga unitaria elevado a 0.54. El caudal es dato. Yo sé que tengo que trabajar con el caudal máximo horario. El coeficiente de Hazen-Williams es también dato, sé que es 140. La pérdida de carga unitaria la acabo de calcular. Entonces, ¿qué es lo que yo no tengo? Es el diámetro de la tubería. Esa es lo que voy a dimensionar en mi red. ¿Qué diámetro de tubería voy a utilizar? Entonces, tengo que despejar la D. No les voy a explicar cómo despejarla porque ustedes, como van a ser ingenieros, me imagino que saben matemáticas. Quedamos con raíz 2.63 del caudal dividido entre 0.27 por coeficiente de Hazen-Williams por el cálculo de pérdida de carga unitaria. Reemplazando los valores, nos va a dar 0.084 metros
transformando eso a pulgadas, me va a dar 3.31 pulgadas. Resulta que en las ferreterías, en ninguna parte fabrican tubos de 3.31 pulgadas, pero sí tubos de diámetro de 4 pulgadas. Nosotros tenemos que usar siempre los diámetros comerciales, pero con un redondeo hacia arriba. Tenemos que mayorar siempre. Entonces, 4 pulgadas, dentro de las tablas que les mostré ayer también, teníamos los que se llaman diámetros nominales, que los vamos a usar para efectos de cálculo, las pulgadas para efectos comerciales y estos para efectos de cálculo. Entonces, esto equivale a 100 milímetros. Teniendo ya el diámetro, vamos a calcular la nueva pérdida de carga que se tiene ya para este diámetro específicamente, ¿ya? Nosotros teníamos una pérdida de carga unitaria, pero ahora ya vamos a calcular la pérdida de carga en función del diámetro. ¿Ok? ¿Cómo calculamos esta nueva pérdida de carga? Utilizando la misma fórmula de Hazen-Williams y despejando la J. Reemplazando, me va a dar 0.063 metros sobre metro, y esta va a ser mi nueva pérdida de carga, que fíjense es inferior a la que yo tenía como pérdida de carga unitaria. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Ok, vamos a continuar. Bueno, sabiendo que J es igual a delta H sobre L, vamos a calcular la pérdida de carga de acuerdo a la línea piezométrica, ¿ya? La nueva línea piezométrica, despejando delta H, nos va a dar J por L, 0.063 por 300 es igual a 18.9. ¿Algo me están diciendo en el chat? Ah, ya, perfecto. ¿Se entiende? Me dicen. Esperemos que sí. De todas formas, como les digo, todo esto se los voy a subir al Classroom y ustedes lo van a tener de ejemplo para que después calculen ustedes solitos una red abierta, ¿ya? Bueno, la presión en el nudo 1 va a ser la pérdida de carga unitaria que yo tenía menos la nueva pérdida de carga en función a del diámetro, y me va a dar 43 menos 18.9 es igual a 24.1 metros de columna de agua. Por norma, tiene que ser mayor a 10 metros de columna de agua. Entonces, estamos dentro del rango. Tenemos que verificar la velocidad. ¿Cómo se verifica la velocidad? Yo sé que en realidad el caudal es el área por velocidad, ¿ya? Entonces, yo despejo la velocidad que me va a dar caudal sobre área. El caudal, sabemos que es el caudal máximo horario que hemos calculado desde un comienzo y que tenemos aquí, ¿ya? Y eso dividido entre el área. ¿Cuál va a ser el área? Es el área de la tubería. El área de la tubería es pi por el diámetro al cuadrado dividido entre 4. ¿Sí? Pi por diámetro al cuadrado entre 4. No le he puesto aquí la fórmula, he reemplazado directo porque yo supongo que todos sabemos geometría, ¿no? Para haber llegado a este nivel en una ingeniería, como ingeniería civil, ustedes tienen que saber geometría. Entonces, por eso he reemplazado directamente la fórmula, ¿ya? Hacemos el cálculo y me dio 2.62 metros sobre segundo. Eso es mayor a 0.3 metros sobre segundo, que es el mínimo. Entonces, cumplimos. Hasta aquí, nosotros simplemente hemos diseñado el tramo primero, que va desde el tanque hasta el nodo 1. A partir de aquí del nodo 1, tenemos que calcular el caudal unitario para cada tramo, porque de acá a acá se entra con el caudal máximo horario. Pero a partir del nodo 1, que empieza ya la red, ya nosotros vamos a calcular el caudal unitario. Bueno,
Vamos a calcular el caudal unitario, dice, sin tomar en cuenta la longitud virtual. ¿Por qué no estoy tomando en cuenta aquí la longitud virtual? Porque como aquí no les han dicho que estos tramos sirven a ambos lados, es un ejercicio sencillo. Yo no les he dicho de tal tramo a tal tramo se va a servir a ambos lados de la tubería. Entonces nosotros vamos a asumir que las longitudes reales van a ser iguales a las longitudes virtuales. ¿Está bien? Ahora, el caudal unitario, ya nosotros lo vimos ayer, el método del caudal unitario era dividir el caudal máximo horario entre la sumatoria de todas las longitudes, de las longitudes totales. Entonces, la longitud total va a ser la longitud de 1 a 2, de 1 a 3, de 3 a 4 y de 3 a 5. Fíjense, esto les tengo que aclarar. La longitud total ya no toma en cuenta la conducción. Este tramo de acá no se lo toma en cuenta. Para el caudal unitario es a partir del nodo 1. Entonces son las longitudes de 1 a 2, de 1 a 3, de 3 a 4 y de 3 a 5 las que se toman en cuenta. ¿Ya? La sumatoria me dio 440. Entonces, el caudal unitario va a ser 20.60 dividido 440, me va a dar que tengo un caudal de 0.0468 litros por segundo por metro. ¿Ya? Esto es por metro. Ahora, me voy al tramo de 1 a 2. ¿Cuántos metros hay en el tramo de 1 a 2? Hay 120 metros. Entonces, para saber cuál va a ser el caudal de este tramo, yo tengo que multiplicar el caudal por metro por la cantidad de metros que voy a servir. Entonces sería 0.0468 por 120, les va a dar 5.61 litros por segundo. ¿Ya? Ahora, el caudal de 1 a 3, lo mismo, el caudal unitario por los 130 metros, que es ese caudal, ¿ya? El caudal de 3 a 4 por los 90 metros, que es ese caudal, y de 3 a 5 por los 100 metros. Y aquí ustedes tienen el caudal de cada tramo con el que van a trabajar. Este caudal de cada tramo es como el caudal que hemos utilizado aquí en el tramo del tanque, en el tramo de conducción, que nosotros usamos el caudal máximo horario. Vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿ya? Porque esto es bastante repetitivo, pero vamos a utilizar para cada tramo su propio caudal. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Todo está bien. Bueno, si no hay preguntas, yo me imagino que me están entendiendo. Ok, fíjense en el tramo de 1 a 2. El caudal con el que vamos a trabajar, 5.61, lo verifico, ¿sí? Es 5.61, ¿ya? La longitud es 120 y nuevamente el gradiente es la diferencia de las cotas, de 1 a 2. Vamos a ver, las vamos a verificar con el gráfico. 2.510 menos 2.508 nos tiene que salir 2. Ahí está, 2 metros. La carga unitaria, la pérdida de cálculo de pérdida de carga unitaria, que son esos 2 metros dividido entre la longitud del tramo, y nos va a salir 0.017 metros por metro. Si se dan cuenta, estoy repitiendo exactamente los mismos pasos que he hecho a partir de acá, ¿sí? Después vamos a ocupar la de Hazen-Williams, etcétera, etcétera. Ok, como les decía, aquí tengo la de Hazen-Williams, ¿ya? Dato, el caudal es dato, el coeficiente es dato, el diámetro no es dato, ese lo tengo que calcular, y el gradiente hidráulico unitario, ese sí es dato, ¿ya? Despejo el diámetro y ya tengo que me da 0.079
En pulgadas es 3.07, ¿ya? Que ahí le puse M, es un error de taipeo. Bueno, 3.07 pulgadas, diámetro comercial 4 pulgadas y nominal 100 milímetros. Esto lo vamos a utilizar para verificar la velocidad, ¿ya? Bueno, calculando la nueva pérdida de carga, ya teniendo el diámetro, nos va a salir 0,0057 metros por metro, ¿ya? Y con esta nueva pérdida de carga, vamos a calcular, a ver, perdón, con esta nueva pérdida de carga unitaria, vamos a calcular el gradiente y me va a dar J por L 0,684 metros. La presión en este nudo, ahora sí ya vamos a tener que calcularle las presiones. Va a ser la presión en el nudo 1, ¿ya? Más el delta H menos el delta H minúsculo. ¿Ok? Nos dio mayor a 10 metros de columna de agua, entonces está bien. ¿De dónde sale ese 24.1? Ay, perdón. De acá. Porque ya nosotros arrastramos la presión ya en el nudo 1. A esa presión nosotros le vamos a restar, le vamos a sumar la diferencia entre estas dos y ya vamos a tener nuestros metros de columna de agua. O sea que en la presión en el nudo 2, quiero mostrarles el gráfico nuevamente. En la presión en este nudo se arrastra la presión del nudo 1. La presión en el nudo 3 arrastrará la del nudo 1 también, en el nudo 4 arrastrará la del nudo 3 y en el nudo 5 arrastraremos la del nodo 3. ¿Ya? Bueno, verificamos la velocidad. ¿Ya? Caudal sobre área. Y nos da 0.71 mayor a 0.3, entonces estamos bien. Ahora nos vamos en el tramo de 1 a 3. ¿Qué datos varían? Va a variar el caudal, la longitud, el delta H, que va a ser 0,5 milímetros, ¿ya? Y aquí miren de interesante en el tramo 1 a 3, el caudal de 1 a 3 a mí me dio 6,08, pero el caudal real de 1 a 3 va a ser el caudal de 3 a 4 más el caudal de 3 a 5 más el caudal del 1 a 3. ¿Por qué? Vamos a mirar nuestro gráfico. El caudal de 1 a 3 yo sé cuál es, pero fíjense que la cantidad de agua que tiene que llevar este tramo tiene que abastecer para el tramo 3-4 y para el tramo 3-5. Ayer yo les había hablado de la acumulación de caudales y le dije, mañana cuando hagamos el ejercicio me lo van a entender mejor. Y es justamente este ejemplo, ¿ya? Cuando yo voy a dimensionar este tramo, yo tengo que tener en cuenta que este tramo alimenta estos otros dos. Entonces tenemos que sumarle los caudales de estos otros dos tramos. ¿Me han entendido? Ese es el único caso porque los otros prácticamente son caudales, como diríamos, independientes, ¿ya? Entonces sumamos los tres caudales y me va a dar 14.97. Ese es el caudal con el que vamos a trabajar. Al transformarlo me da 0.0149 metros cúbicos por segundo. Cálculo de pérdida de carga unitaria, delta H, la diferencia de alturas entre la longitud me va a dar 0.038 metros por metro. ¿Ok? Nos vamos con Hazen-Williams, calculamos el diámetro y me da 3.85 pulgadas. 3.85 pulgadas va a tener un diámetro comercial de 4, ¿ya? Nueva pérdida de carga, pero esta vez con el diámetro elegido. Fíjense que para el diámetro se trabaja con el nominal, ¿ya?
y me va a dar mi nueva pérdida de carga, entonces yo calculo el nuevo gradiente, teniendo esta pérdida de carga, y me va a dar 4.55 metros. ¿Cuál va a ser la presión? Ay, perdón, aquí dice nudo 3, pero en realidad debería decir nudo 2, pero debería decir nudo 3. Ah, no, nudo 2. Es abajo lo que está mal. A ver, de 1 a 3. No, nudo 3. Está bien. Aquí hay un error de typeo. Acá. Lo van a corregir, por favor, algunas cosillas. Aquí, presión nudo 3, ¿ya? Va a ser presión en el nudo 1 más la diferencia de altura de las líneas piezométricas y me va a dar 24.1, que es la presión en 1, más 5 menos 4.55, 24.55 metros columna de agua mayor a 10, ¿ok? Verifico la velocidad y me da 1.89 metros sobre segundo mayor a 0,3. A partir de aquí ya ustedes se habrán dado cuenta que siempre se siguen los mismos pasos para dimensionar el diámetro y con ese diámetro verificar la presión en el nudo y verificar la velocidad. Acuérdense que en una red de agua potable la presión tiene que ser la adecuada incluso en los puntos más alejados al tanque elevado. Aquí es nuevamente lo mismo. Hay un error que yo se los he puesto acá encima porque como esto no lo pude corregir, le di copy paste con la herramienta de recortes, así que se me grabó como foto. Este es 80 milímetros, ¿ya? Para 3 pulgadas, el nominal, yo le había puesto 75, pero 75 es para otro material. Para el PVC es 80 milímetros. Aquí vamos a trabajar con 80. Y esto de acá, igual. Acá 80. ¿Ya? No es mucha la variación, casi imperceptible, pero es bueno que lo corrijan. ¿Ya? Finalmente, la presión en el nudo 4 va a ser la presión en 3 más las diferencias de altura y me va a dar 21.38 mayor a 10. Verifica. Verifico la velocidad también. 0.95 mayor que 0.3, entonces verifica también. Quiere decir que está bien las 3 pulgadas. Vámonos al tramo de 3 a 5. Que vendría a ser prácticamente el último. Vamos a mirarlo en nuestro gráfico. ¿Sí? El último tramo. Ojo, fíjense que la presión en el nudo 4 verificó, ¿no? Y es el tramo más alejado junto con el 5. Aquí es donde nosotros tenemos que verificar presión. ¿Ya? Aquí de 3 a 4, de 3 a 5. De 3 a 5 exactamente lo mismo y también aquí por favor van a trabajar con 80 milímetros. ¿Ya? Aquí 80 milímetros y aquí 0.08. No varía gran cosa, pero de todas formas prefiero que lo tengan claro. ¿Ya? Finalmente, vamos a verificar los resultados. Fíjense, las líneas piezométricas. ¿De dónde sale este 2534.1? Por favor, si ustedes restan 2534.1 menos 2510, ¿qué les va a salir? Les va a salir 24.1. ¿Qué era este 24.1? Si ustedes se van para atrás, se van a dar cuenta que este 24.1, ahorita les voy a mostrar, aquí está, es la presión en el nudo 1. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué se los he hecho de atrás para adelante? Para que ustedes se den cuenta que de la cota del terreno, ustedes tienen que sumarle, en este caso hemos sumado 24.1, ustedes aquí van a sumar
la presión en el nudo 3 para llegar a 2529.55. Aquí van a sumar la presión en el nudo 4. Bueno, aquí está el 24.1, que ya lo hemos visto. Aquí van a sumar la presión en el nodo 2, ¿ya? Presión en el nodo 3 y presión en el nodo 5. Al sumar estas presiones, ustedes van a encontrar la línea piezométrica de presiones en metros de columna de agua. ¿Ok? Y hasta aquí termina el ejercicio. ¿Alguna duda?